Presentamos ahora temas bíblicos. Cada uno de nosotros conozcamos a los amigos y enemigos de nuestros hogares. Esto nos permitirá cerrar las puertas a los enemigos y abrirlas a los amigos. Hay altercados, problemas, desajustes, discusiones acaloradas, rencores y cosas parecidas en su hogar. Es probable de que ninguno de sus integrantes tengan la culpa, sino que sin darse cuenta hayan permitido que ciertos enemigos se filtraran en la vida e hicieran pedazo de lo que se esperaba fuese un hogar, una familia verdaderamente feliz. No oculte cosa alguna. Vamos a tratar de remover en esta plática todos los rincones de nuestra casa y veremos las grietas peligrosas en las paredes de la estructura del hogar para que podamos repararlas antes del derrumbe. ¿Por qué cree usted que hay tantos divorcios actualmente? ¿Por qué cree usted hay tantos que viven en concubinato actualmente? ¿Por qué cree usted hay tanta delincuencia juvenil que ha tomado características tan alarmantes, epidémicas? ¿Por qué cree usted nuestros hijos no quieren asistir a los servicios de la iglesia? ¿Por qué nuestros templos ofrecen un cuadro desierto, vacío, con tanta frecuencia? La raíz del problema de nuestra sociedad, la raíz del problema de nuestras iglesias, la raíz del problema de la juventud, como ser las drogas, el sexo, la perversión en todas sus formas, la raíz del problema de nuestras familias, nuestros hogares, está justamente vinculada con algunos enemigos que tienen demasiada participación en la privacidad del hogar. El hogar moderno ha sido invadido por una especie de 7 espíritus peores, que están haciendo pedazo de lo que supone ser la sociedad más estrecha. Jesús dijo cierta vez, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lucas 11, 24 al 26. No me interesa mucho qué entiende usted de esta declaración de Jesús, pero yo solamente tomaré la parte que nos habla como un espíritu inmundo, que podría ser el de la incredulidad en este caso, cuando se ve en peligro, porque el hombre o la mujer escuchan la palabra de Dios, luego busca a 7 espíritus peores que él, y se posesiona de ese hombre o mujer que no estaban debidamente preparados para impedirle la entrada. Usted sabe que la única manera para evitar que el espíritu inmundo entre en nuestro hogar y tenga el monopolio en nuestras relaciones familiares es permitir que el Espíritu de Cristo tenga total dominio en nosotros. La Biblia dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Permítame sugerir esos 7 espíritus peores, que son los que suelen dominar nuestros hogares. Hablaremos también luego de los 7 mejores, pero esta es nuestra oportunidad. Yo deseo que usted reaccione a la luz de lo que le diré de la Biblia, y a tiempo impida actuar a estos 7 espíritus peores que Satanás ha metido probablemente en su hogar también. En primer lugar, la indisciplina. La indisciplina en nuestros hogares, o mejor dicho, en muchísimos hogares llamados cristianos, es una muestra clara del monopolio que tiene Satanás en toda la vida familiar. Yo le aconsejo que usted vaya tomando nota a medida que avanzamos y luego ya veremos qué pasa. Tome nota para ver cuántos de esos espíritus peores se cobijan en su propio hogar. No escriba nada hasta que yo le explique el significado de cada espíritu que iré mencionando. ¿Qué significa la disciplina en el hogar? En Efesios 6:4, Pablo dice, «Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si en su casa o su hogar no se practica la disciplina, amonestando a los hijos, mostrándoles la voluntad de Dios para la vida de ellos, usted no sabe lo que significa la disciplina en el hogar. ¿Lee usted la Biblia con sus hijos, y para ellos especialmente si son muy pequeños? ¿Suele explicarles diariamente algunas enseñanzas e historias bíblicas? ¿Ora usted cada noche con sus hijos? ¿Es consecuente usted en su conducta para que su hijo o su hija pueda ver en usted la personificación del Señor? Si esta parte de la disciplina es descuidada, no existe entonces disciplina alguna en su hogar. Y aunque usted me diga que hay disciplina porque sus hijos se levantan militarmente a horario, le obedecen a usted y cumplen con sus obligaciones, el corazón, la médula de la disciplina, usted ha desconocido, por lo cual esa su disciplina está destinada al fracaso. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, el autor pregunta, ¿qué hijo es aquel que no recibe disciplina? Y nosotros hoy los tenemos por todas partes y sabemos qué clase de hijos son aquellos que no tienen disciplina. El segundo espíritu es el televisor. Aunque el televisor no es un espíritu en sí, sin embargo es producto de uno de esos espíritus peores. ¿Lo tiene usted en su casa? ¿Sabe quién se lo trajo? ¿Los demonios? Sin duda alguna. Lo trajeron algunos hombres, claro, pero los demonios indujeron para que usted lo comprara. Sobre todo si el primer espíritu mencionado ya está en su hogar, que es la indisciplina. El televisor es el complemento del primero. Si el espíritu de la indisciplina no estuviera en su hogar, usted o nunca compraría un televisor, o bien, si lo tuviera, sería tan poco visto que por estorbarle, lo rechazaría muy pronto. Tomaría lugar que usted no quisiera que tomara en su sala o dormitorio. Digo que lo vería tan poco porque simplemente usted descubriría lo peligroso que es el producto del televisor en su hogar. El televisor contribuye a la degeneración de nuestros hijos. El televisor contribuye a los vicios de nuestros hijos. El televisor contribuye a la ignorancia de nuestros hijos. El televisor contribuye al desprecio de la Biblia y las actividades de la iglesia de toda la familia. El televisor quita de la familia el tiempo necesario para estar juntos y simplemente hablar. El televisor, en sus programas llamados espirituales o religiosos, confunde a quienes lo atienden, desvía de las verdaderas doctrinas a los creyentes y siembra las dudas y las falsas doctrinas en los miembros del hogar. El televisor roba el tiempo necesario para la oración y lectura bíblica familiares. Este sí que es uno de esos espíritus peores, que se ha metido en el santuario del recinto hogareño y ha hecho más daño a la unidad familiar que todos los otros espíritus juntos. ¿No me cree, mi estimado hermano? Fíjese lo que sus hijos miran. Fíjese cómo se explota el sexo, las drogas, el adulterio, el crimen y el ocultismo por medio de este instrumento que uno de esos espíritus peores ha introducido en su hogar, en la misma sala y muchas veces en cada dormitorio, para que cada miembro del hogar se divierta con este espíritu a su gusto y manera. Un boletín que dice, la violencia en la televisión genera violencia y paranoia entre los televidentes más ávidos, según un estudio de la Asociación Médica de Estados Unidos. Agrega que quienes pasan más tiempo frente a la pantalla tienen una opinión más pesimista acerca del mundo, compran más perros guardianes, complicadas cerraduras y armas para protegerse. Además, los niños y adultos que ven mucha televisión tienen más miedo de caminar de noche por las calles de las ciudades. A raíz de una campaña, la violencia en los programas de televisión disminuyó en 1977. A los estudiantes adolescentes se les preguntó cuántas veces creen que tienen razón cuando se enojan con alguien. Aquellos que ven más televisión contestan casi siempre, en un mayor porcentaje. Además, los televidentes
permanentes tienen una mayor tendencia a pensar que Estados Unidos se verá envuelto en otra guerra y creen que la nación debe asilarse de los asuntos mundiales. ¿Usted se da cuenta lo que es esto? Se llama paranoia, donde la persona siempre está con miedo pensando que se le está persiguiendo. Nada ni nadie contribuye más para esta actitud paranoica que el televisor. El artículo en cuestión sigue y dice: el canciller de Alemania cree que cada familia debería pasar un día a la semana sin ver televisión. Declaró al diario Bild Zeitung que sería ventajoso si cada familia mantuviera los televisores apagados un día por semana, usando ese tiempo para conversar. Considero que ya no hablamos entre nosotros todo lo necesario. Los matrimonios no lo hacen. Los padres no charlan lo suficiente con sus hijos, y tampoco lo hacemos entre amigos. Estamos volviéndonos cada vez más silenciosos mutuamente, y eso me preocupa, dijo el canciller. Cuando charlo con la gente, encuentro que con frecuencia ellos se sienten culpables porque dejan a un lado la conversación sobre problemas importantes del matrimonio, la familia y los hijos para ver televisión. Sí, mis amigos oyentes, este silencio es peligroso, pero más peligroso es aún el hecho de que el silencio no es total. No hablan los que deben hablar. Los esposos no se hablan entre sí. La Biblia no se lee en voz alta para toda la familia. La oración familiar no tiene lugar en los hogares cristianos de hoy. El altar familiar ha sido usurpado por Baal Televisor. Arden allí las ofrendas demoníacas, el homosexualismo y su endiosamiento, el robo, el crimen, el sexo libre, el adulterio, las palabras groseras, el ateísmo y toda suerte de blasfemias contra Dios. Esto es lo que ocurre cuando entra el televisor en nuestro hogar. Gracias a Dios porque hay familias que han acabado con este espíritu peor, a modo de acto final y definitivo. Hicieron pedazos del televisor mismo. Son cristianos que se dieron cuenta del lavado cerebral que habían sufrido, arrastrados por lo que todos hacen. Además, hay que estar informados, decían. Examine su caso personal y anote en su lista de espíritus peores a este también. Luego tenemos el tercer espíritu, la música satánica. La Biblia dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Eclesiastés 7:5. ¿Sabía usted que Satanás se comunica con los hombres especialmente mediante la música? Al hablar de la creación de Lucifer, conocido ahora como Satanás, la Biblia dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel 28:13. Se mencionan algunos instrumentos, tamboriles y flautas. Dios también dice que la música satánica terminará abruptamente por su intervención, cuando Él dice por boca del mismo profeta: y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Ezequiel 26:13. ¿Ha visto usted alguna vez la reacción de la juventud ante la música moderna, especialmente el rock? ¿Sabe usted quién originó esta música tan dañina para el oído, el cuerpo y el alma? ¿Sabe usted quién está detrás de cada disco de música rock? ¿Sabe usted qué fe profesan los artistas de esta música? Un famoso ex miembro de los llamados Iluminados revela algunas de estas interrogantes. Yo era gerente y director del Producción Zodíaco, el conglomerado más grande de compañías de discos y registro de conciertos de Estados Unidos. Cuando se hace la grabación matriz, dice él, en una sala que permanece cerrada al público, se coloca sobre el altar, que está al norte de esa sala, con una carta, una estrella y un círculo en el piso. 13 personas especialmente escogidas entran en dicha sala llamada el Colbán,
imponen las manos y llaman a los demonios para que éstos se posesionen de cada disco que sale. Esta es la razón por qué la gente los compra tanto. Hay cierto hechizo en ellos, y realmente llevan consigo al demonio. Satanás, en su astucia, inventó un método muy sencillo para ganar adeptos, quienes le rinden culto diariamente. Él ganó las mentes y los corazones de los hombres, sus almas, mediante esta música que a veces se llama éxito. El hermano Todd dice que los productores de esta música no tienen el menor interés en el dinero. Les interesa las almas de los hombres. Agrega que, en un principio, cuando los cristianos comenzaron a quemar los discos rock, crearon un verdadero pánico entre los iluminados. Para evitar el colapso, la organización oculta fundó lo que conocemos hoy por Maranatha Production o Producción Maranatha. Ellos mismos invirtieron millones de dólares para montar esta productora de discos en Costa Mesa, California. ¿Sabe usted cuál fue el primer disco producido por Maranatha? ¿Y sabe usted qué significa la palabra Maranatha? El Señor viene. Su primer disco, Jesus Rock, Jesús es la roca. El disco llevó un nombre cristiano también, por ejemplo, Love Song, Canto de Amor, Children of the Day, Hijos del Día. Esto significa que si usted posee un disco, digamos, que no es mucho, de música rock, en su casa, en su hogar, y si en el disco hay, digamos, 12 canciones, usted tiene 12 demonios. Uno de los artistas que cantan para estas producciones dijo sencillamente que se siguen imponiendo las manos, invocando los demonios para poder controlar la mente de los hombres. ¿Qué hacer con discos que lleven en sí por lo menos un demonio? Quemarlos. Tal vez algunos jóvenes que me escuchan poseen discos cuyos intérpretes son el conjunto llamado KISS, K-I-S-S. En una conferencia de prensa en Hollywood, un reportero les preguntó, ¿sabían ustedes que todas las chicas les aman? Ellos contestaron que no andaban con mujeres. A lo que el reportero, sorprendido, dijo, yo creía que ustedes se conducían como todos los otros grupos. Pero ellos contestaron, nosotros somos homosexuales. Desviando la conversación, el reportero dijo, Kiss es un nombre muy extraño. ¿Cómo es que ustedes adoptaron ese nombre? ¿Se conocían de mucho tiempo? ¿Fueron juntos a la escuela? A lo que ellos contestaron, no, nunca nos conocíamos antes del día que nos encontramos para la banda. Sorprendido, el reportero preguntó, ¿cómo pudo ser eso? Ellos le contestaron, nosotros somos sacerdotes de la Fraternidad Satánica de América. Nuestra iglesia nos ha formado. Otro nombre para sacerdote es Rey. Nuestro nombre no es Kiss. La compañía productora no quiso imprimir nuestro nombre verdadero. Kiss es solamente las abreviaturas del nombre completo, que es, por supuesto en inglés, King in Satanic Service, Rey en el servicio satánico en español. Ahora sabe usted qué quiere decir Kiss. Quienes han escuchado música rock saben que no es posible entender la letra. Pero quienes han incursionado en las drogas afirman que cuando estuvieron en el mundo imaginario, entendieron perfectamente la letra de dicha música. Es un lenguaje satánico que para nosotros no tiene significado alguno. Qué terrible que nuestros hogares estén inundados de música satánica y los padres piensen que se trate de gusto musical de sus muchachos y muchachas jóvenes. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántos demonios hay en el dormitorio de su hijo o su hija? Usted puede sacar la cuenta. No me conteste ahora, vaya primero, cuente, llévelos todos al basurero, haga pedazo de ellos y luego hablaremos. Luego tenemos algo más, el otro espíritu, la literatura peligrosa. Vamos a dividir en 3 partes la literatura peligrosa. Primero, la literatura abiertamente oculta. Hay agencias internacionales, organizaciones muy fuertes,
que se ocupan en ofrecer literatura de la misma manera que las impresoras de discos ofrecen discos para introducir a Satanás en nuestros hogares. A veces las personas compran ciertos libros sin darse cuenta de ello. La propaganda es muy cautivadora. Ofrece éxito en los negocios, en el amor y en la salud. ¿Y quién no lo quiere? Demasiado tarde algunos descubren su contenido. Un cristiano debe seguir los pasos bíblicos. Tenemos un cuadro en el libro de los Hechos muy interesante. Capítulo 19, versículos 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecho la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Hechos 19, 18 y 19. Si se trata de destruir literatura ocultista, cualquier cantidad de dinero nunca es demasiado, si se considera el daño que dicha literatura hace a quien la usa y a todo el hogar, a todos los miembros de la familia. En este caso, en el libro de los Hechos, nuestros hermanos quemaron como 2,000 libras esterlinas, lo que para aquellos días significaba una verdadera fortuna, pero quemaron todos los libros de ocultismo. Dentro de esto de literatura tenemos la literatura atea. Usted sabe cómo se habla ahora de Dios, de Cristo, de la Iglesia. Nuestros jóvenes, especialmente cuando ya cubren lo que es la escuela primaria, se enfrentan a un ambiente hostil, ateo, blasfemo. En algunos colegios se organiza, especialmente a nivel de clases, una especie de debate entre los que creen o apoyan la creación y los que sostienen la teoría de la evolución. Un jovencito me decía: en mi clase ganan siempre ellos, es decir, los evolucionistas. Los libros supuestamente con sólidos argumentos, profesores y amigos, hacen que el hijo de un matrimonio cristiano se encuentre siempre en desventaja. De hecho, forma parte de una minúscula minoría. Algunos preguntan, o mejor aún, preguntemos ahora a los padres. Ustedes saben perfectamente lo que sus hijos leen. ¿Están seguros de que no leen libros satánicos, ateístas? ¿Han hojeado alguna vez los libros de sus hijos? ¿Han leído el contenido de dichos libros? Por lo menos el índice. Y dentro de literatura, en tercer lugar, la literatura supuestamente evangélica. Algunos de ustedes habrán recibido una publicación que se llama La Pura Verdad, o tal vez alguien conozca otra que se titula Atalaya o Vino Nuevo. Esto para mencionar solamente algunas pocas, pero estamos siendo invadidos por revistas, libros y tratados que se parecen demasiado, algunos de ellos al menos, a la literatura, la mejor literatura cristiana, pero que se trata de literatura que no debe merecer la atención de nuestra familia cristiana. Yo recomendaría que cada vez que aparece alguna revista llamativa, sobre todo por su presentación y los títulos de sus artículos, los padres fuesen los primeros en leerlos. Luego, si cabe alguna duda, entregaran el mismo ejemplar a su pastor, antes de suscribir a dicha publicación a sus hijos o su hogar. Es muy bueno que nuestros hijos se suscriban a algunas publicaciones, ya sean mensuales o semanales, pero hay que tener especial cuidado si se trata de literatura cristiana, del enfoque que la misma sostiene. Y el quinto espíritu de esos peores es la insubordinación de la mujer. Probablemente usted nunca pensó cuánto han cambiado nuestros hogares por causa de la influencia de un espíritu erróneamente llamado igualdad, donde la mujer ha comenzado a pensar que ella había sido una esclava del marido. Siempre recuerdo el caso de la conferencia hace algunos años de mujeres en la Ciudad de México, cuando una oradora salió vociferando: ¿qué harían ustedes los hombres sin nosotras las mujeres? ¿En dónde estarían ahora? A lo que un periodista contestó desde atrás: estaríamos en el huerto del Edén. Una encuesta realizada entre 60,000 mujeres norteamericanas
de todas las creencias e ingresos, indica que casi la mitad de ellas no considera pecaminoso el tener relaciones sexuales premaritales, a la vez que establece que el 73% asume una actitud estricta contra el sexo extramarital. Y sin embargo, el informe señala que 9 de cada 10 de las mujeres interrogadas expresaron creer en Dios, aunque el 59% de las mujeres informó que asiste a los servicios religiosos por lo menos una vez por semana. Solamente el 17% identificó su iglesia, templo, sinagoga, sacerdote, ministro o rabino. Por otra parte, el informe señala que quizás con el aumento de la aceptación pública de vivir juntos, no es una gran sorpresa que solamente el 53% de las mujeres interrogadas considere pecaminosa a las relaciones sexuales premaritales. El mismo informe también dice que una tercera parte de las interrogadas rechazó el aborto como inmoral, pero el 39% lo consideró justificable en circunstancias especiales. Solamente el 11% de las interrogadas consideró que el divorcio es inmoral. Una joven escribió: "Creo que la mayoría de las mujeres ven al divorcio como una tragedia más que un pecado. Quizás un error, pero no un acto inmoral". En otro informe se dice que más de 1,5 millones de hombres y mujeres, muchos menores de 25 años, vivían juntos sin estar casados en 1977, lo que constituye un gran aumento en comparación con el año previo, de acuerdo con un estudio del gobierno. El mismo informe aparentemente ofrece pruebas de que algunos de los conceptos tradicionales de la sociedad en el país están cambiando con rapidez, particularmente entre personas jóvenes. Por ejemplo, dicho informe señala un dramático aumento en la tasa de divorcios. Según el mismo informe, 1.500.000 personas solteras conviven con un miembro del sexo opuesto en un hogar de 2 personas. Por supuesto que este informe no puede aplicarse únicamente a la mujer, pero no cabe duda que el aumento de divorcios y parejas que viven juntas sin casarse está estrechamente ligado con el alborotado movimiento feminista. Algunos toman esto en son de broma. No se dan cuenta de lo que en el fondo significa. La mujer llamada liberada realmente ha desechado el plan de Dios y ha adoptado el suyo propio. Ha rechazado al marido como cabeza y jefe del hogar. Ha despreciado su papel de madre y esposa en el sentido bíblico de la palabra. Ha pretendido igualarse al hombre en conducta, fuerza, rendimiento y salario. Ha despreciado su elevada misión de madre para sus hijos y ayuda idónea para el esposo. Es recomendable que la mujer se detenga y se pregunte: ¿qué o quién me está manipulando, me está dominando? Ni bien lo haga, descubrirá que, lejos de haber logrado alguna libertad, la mujer ha perdido sus mayores virtudes, lo cual la ha empujado a los vicios, a la indecencia, a la brutalidad y, por qué no decir, a la miseria. Fue Temas Bíblicos. Por su atención, muchas gracias.